Como todos los viernes a esta hora ya estamos listos para Mirador Económico, muy escuchado y muy pedido por los radioescuchas de Radio Ancon. Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí nuevamente. Feliz viernes a todos. Me alegra mucho de verte como siempre y nada, vamos a comenzar por el tema de la semana, don Horacio Trivi. Bueno, esta semana vamos a comentar sobre una iniciativa que consideramos es de vital importancia, de trascendencia, más allá del contenido, que es la propuesta que ha formulado la honorable diputada Zenobia Vargas, que consiste en un proyecto de ley por el cual se regula el uso de las criptomonedas como mecanismos de pago. Y se establece la normativa relacionada con la utilización del blockchain en Panamá, que es un tema que evidentemente nosotros hemos venido mencionando de forma bastante reiterada a lo largo de estos programas por la trascendencia que puede tener y que está teniendo en muchos países en cuanto a la generación de empleos, en cuanto a la productividad, en cuanto a la inclusión social y bancaria, y en cuanto a la dinamización en general de la economía. Tú sabes que mucha gente considerará que no es un tema que les afecta, pero sí nos afecta, es el tipo de cosas que tenemos que conocer, porque no solamente es una oportunidad, sino que es una amenaza. Y yo creo que el programa de hoy puede tirar muchas luces con respecto a esto, ¿no? Coincido plenamente y constituye una oportunidad y un desafío a la misma vez. Todo depende de la estrategia que sigamos como panameños y de la actitud que adoptemos como país, como economía, como sociedad frente a esta innovación que algunos señalan que es una de las más disruptivas en materia financiera y tecnológica de los últimos años. Panamá creo que frente a la disyuntiva tiene la opción de tratar de seguir haciendo las cosas como lo está haciendo, tratar de defender la estructura y el sistema que hemos montado. La otra es evolucionar hacia el cambio y hacerlo de manera voluntaria y proactiva, preparándonos institucionalmente, preparándonos desde el punto de vista normativo, preparándonos desde el punto de vista de la capacitación y de la educación que se requiere para poder adoptar este tipo de tecnologías de manera provechosa, ¿no? Una pregunta, ¿cuál tú crees que es la motivación de todo de esta conversación sobre blockchain ahora mismo? Es interesante, yo me hago la pregunta, realmente no tengo el trasfondo ni político sobre el tema, pero sí sé que el proyecto de ley se fundamenta esencialmente hacia lo que ya hemos señalado, criptomonedas y blockchain, que podemos explicar acto seguido. Sí quiero destacar de salida que me llama poderosamente la atención el hecho de que excluye un componente fundamental, que es lo relacionado con fintech. En alguna medida a mí me parece que hay una afinidad natural entre estos temas, ¿no? Considerando que blockchain, por así llamar, es digamos, la plataforma fundamental sobre la cual opera el concepto de criptomonedas y de servicios financieros. Uno, dos, que al final del día, así como puede tener una ventaja importante para el país, el adoptar prácticas para el manejo y la circulación de criptomonedas en nuestra economía de manera regulada, igual que naturalmente blockchain, me parece que esto amerita también evaluar la conveniencia de incluir fintech dentro del paquete por las implicaciones que tiene y porque forma de manera muy, muy cercana, muy estrecha, está imbricado con el tema de blockchain, ¿no? Entonces, sin lugar sí a es duda. Hagamos algunas definiciones, porque yo pienso que el tema de fintech no es un tema que sale natural, ¿no? En efecto. Y hay formas de definirlo en forma complicada, que estoy seguro tú lo puedes hacer mejor que yo, pero yo lo voy a hacer en forma muy sencilla, de acuerdo digamos, mi visión muy, muy mundana de este tema. Y es que blockchain, esencialmente, lo hemos señalado en varios programas, es un sistema que es una forma de registro abierto, en donde las transacciones que se hacen en forma digital quedan expuestas a un ecosistema, a una comunidad que puede corroborar esa transacción. Se trata de operaciones digitales que quedan registradas, encadenadas, y por eso el nombre de blockchain. Y se van desarrollando una serie de códigos
que puede en un momento dado dar fe o fundamentar un conjunto de transacciones que incluyen desde adquisición de vehículos, recibir contenedores, carga, de adquirir una vivienda, de adquirir un terreno, de comprar una criptomoneda, de vender una criptomoneda o de hacer un préstamo o de repagar un préstamo. En alguna medida todas estas transacciones son hoy día sujetos a ser representadas de manera digital y a ser auditadas y verificadas por una comunidad. Sí, es una manera de autenticar y de garantizar de que la transacción es verídica, es válida, que es lo que tú dices, que habilita todo eso que tú dices, ¿no? Que es Así lo que es uno de los elementos fundamentales de esto, porque si no pudiésemos tener transacciones seguras y autenticables, todo esto que estamos hablando sería imposible, ¿no? En efecto. En cuanto a las criptomonedas, bueno, eso es una derivación natural de lo anterior. De hecho, la blockchain se desarrolla para dar fundamento al concepto de las criptomonedas, que esencialmente son códigos que se compran y que se venden y que van adquiriendo un valor. Y esos códigos representan lo que podríamos llamar una moneda, si se quiere, ¿no? Entonces, es la compra y venta de códigos y digamos, el valor que van adquiriendo estos depende en alguna medida efectivamente, de la oferta y la demanda que hay en un momento dado. La compra y venta de estas monedas ha venido adquiriendo un gran auge, pero también habría que destacar que el blockchain ha sido objeto de una fuerte volatilidad, igual que otras monedas importantes, afines, como Ethereum, ¿no? Y esto es parte producto de que, a diferencia de las monedas tradicionales, cuyo valor de cambio, por así llamarle, está más definido por algunos factores económicos mucho más fácil de precisar. Cuál es la situación de tu país, cuál es la situación de tu economía, cuál es la política monetaria de un gobierno en un momento dado respecto a su moneda. En el caso de las criptomonedas es un poco más complejo, un poco más indescifrable, por cuanto que esencialmente están sujetos Especulación. a a la especulación. Me temo que sí, ese es el término, ¿no? Que no es malo, hago contar. De hecho, siempre todas las monedas están sujetas a un cierto grado de especulación, ¿correcto? Efectivamente, tienes mucha razón. Yo creo que la diferencia estriba, como lo señalamos, en que las monedas tradicionales, las llamadas monedas fiat, por citar un caso, el dólar, el euro, el yuan, el dólar, son monedas emitidas por gobiernos y su valor relativo, su precio, por así llamarlo, en términos de otra moneda, como ya lo hemos dicho, depende de una serie de factores que incluyen la estabilidad de un país, económica, de la cantidad de oferta de dinero, la cantidad de dinero que un gobierno imprime, de su situación fiscal, entre otros factores. No es el único, ¿no? No son los únicos factores, pero Ahora te toca fintech, definitivamente que sí hay un grado de especulación en ambos casos. claro. Ahora te toca definir fintech. Bueno, fintech, como yo lo entiendo, Javier, simplemente es todos los conceptos anteriores, principalmente el de blockchain, aplicado a la oferta de servicios financieros, que son muy variados, por cierto, pero por citar algunos ejemplos típicos, el llamado crowdfunding, que crowd viene del inglés, que crowd es cantidad de gente, bastante gente, y simplemente es un conjunto de gente que se agrupan, que se juntan y deciden establecer un fondo que puede ser invertido en proyectos. Entonces, la particularidad del fintech es que constituye una innovación fundamental con respecto al sistema tradicional bancario. En primer lugar, es mucho más fácil de hacer las transacciones, son mucho menos costosas. Compara tú la posibilidad de mandar dinero de una frontera a otra sin pasar, por ejemplo, por una de estas empresas tradicionales que te cobraba una comisión. Hoy por hoy tú puedes hacer transacciones relativamente fácil, con un bajo costo de transacción. En segundo lugar, el fintech ofrece la posibilidad de que se incorporan a un sistema financiero un conjunto de personas que en otras circunstancias no tenían el perfil bancario, porque no tenían digamos, el historial crediticio, porque no tenían el historial empresarial, porque son personas que están dentro de la informalidad, etcétera.
El fintech en alguna medida ha representado un cambio de ese paradigma y ha permitido una mayor flexibilidad para poder incorporar a personas que ahora tienen un perfil más bien crediticio, pero desde la perspectiva de fintech. Y en este sentido podríamos decir que el fintech es mucho más incluyente. Permite incluir no solamente a grandes y pequeñas y medianas empresas, sino también a microempresas y a personas naturales. El experimento de utilizar fintech y utilizar monedas token y utilizar monedas digitales ha tenido impactos fundamentales en el desarrollo económico, por ejemplo, en África, sobre todo en la región de Sub-Sahara. Entre otros ejemplos. Entonces, en definitiva, fintech yo lo calificaría como la posibilidad de utilizar esta tecnología, esta innovación digital para la oferta de nuevos servicios financieros que incluyen la posibilidad de préstamos, la posibilidad de transacciones, de pagos, entre otros tantos elementos. Y también, por supuesto, de la posibilidad de capitalización, ¿no? Es muy importante hacer notar de que se reducen los costos operativos, se reduce también el umbral de acceso a proveer estos servicios, por lo cual usualmente el efecto ha sido tener múltiples empresas ofreciendo servicios financieros que antes solamente ofrecían los bancos, que son mucho más flexibles y que la gente más común, y no solamente gente, estoy hablando de microempresas, medianas empresas, tienen acceso a estos servicios. Ahora, estos Sí. servicios viven más con el blockchain que con la criptomoneda, aunque también se puede incluir criptomoneda en ese paquete, ¿verdad? Claro que sí, por eso te decía que todo está fundamentado en el concepto de blockchain, de lo cual hay variantes, hay derivaciones que incluyen, entre otros, una playa de tipos de monedas digitales, de las cuales hemos citado apenas los casos más ejemplares, más icónicos, que incluyen blockchain, que incluyen Ethereum, entre otros tantas, ¿no? Pero son derivaciones digamos, del mismo fundamento que es el blockchain. Y lo otro es que tú mencionas, creo que vale la pena destacarlo, y es lo que constituye un gran avance en términos de reducir costos de transacción, que es lo que le da también esas características de poder incorporar a tanta gente que de otra suerte no se hubieran incorporado al sistema bancario. Es decir, los bancos simple y llanamente excluyen a un conjunto importante de personas del proceso de bancarización, de tener cuentas y de obtener préstamos, de obtener créditos, por la sencilla razón de que los bancos tienen altos costos de operación, tienen overhead cost o costos fijos, y por ende ellos prefieren abrir la cuenta y dar préstamos de ciertos niveles en adelante, en tanto que el fintech, por su bajo costo, por su relativa flexibilidad en términos del perfil crediticio, permite atacar un segmento de crédito mucho más bajo, mucho más micro que los bancos. Por supuesto. Una pregunta, ¿qué te pareció la ley? Bueno, yo empezaría por citar algunos elementos. La ley en realidad contiene su exposición de motivos, naturalmente, que entre otros cita el caso de atraer la inversión directa extranjera, que es una fuente de nuevas generaciones de empleo. Ya lo habíamos mencionado, también trae a colación digamos, las características de inclusión que reviste la posibilidad de utilizar blockchain y en alguna medida también criptomonedas a las micro y las pequeñas y medianas empresas y a la misma vez también, y esto es interesante, ¿no? Sin entrar todavía en el contenido de la propuesta de ley per se, sino más bien en su motivación, cita algo muy interesante y es la posibilidad que efectivamente también se traduzca la iniciativa en mayores ingresos para el Estado. Además de eso, también puede apuntalar, como cita de la exposición de motivos, el rol de Panamá como centro para el desarrollo tecnológico y financiero. Entre otros aspectos. Son algunos de los elementos que se citan como motivos para presentar la ley, ¿no? ¿Y qué crees? O sea, mira lo que sucede, ¿no? Yo estaba echándole una miradita a los temas aquí, y en el marco, entre las cosas que me atrajo la atención, fue el tema de hablar de criptomonedas como curso legal, ¿no? No sé si probablemente pues yo tengo el cerebro endurecido por mi edad, pero a mí eso me preocupa un poco. No sé, ¿tú qué crees?
Bueno, lo primero que creo que habría que hacer una distinción, sin haber todavía entrado en la totalidad del contenido, por lo que pude leer de la misma, es que hay una diferencia fundamental con respecto del caso de El Salvador, que nosotros hemos tratado de manera bastante profusa en este programa, y es el hecho de que no establece la obligatoriedad en la circulación del Bitcoin. Lo establece como una opción y desarrolla una serie de concepciones necesarias para facilitar la posibilidad de utilizar esa moneda. En cuanto, por ejemplo, al desarrollo del componente normativo, regulatorio, en cuanto al aspecto institucional, más allá de las falencias o no del proyecto de ley, ese pareciera ser el leitmotiv. Pero en forma alguna establece la obligatoriedad de que blockchain sea de uso legal o corrijo, sea de circulación obligatoria, ¿no? Como es el caso de El Salvador, que establece de forma taxativa que es de curso legal obligatorio, entre Sí, otras monedas y otro. se puede y se crea el marco para que lo puedas usar, pero no es obligatorio. Eso es lo que entiendo. Así es. Y entre las monedas que cita como potencialmente medios de transacción que se estarían utilizando está Bitcoin, Ethereum, Elrond, Tether, entre otros, ¿no? Así que sí abre un compás interesante para la posibilidad de normalizar la compra y venta en Panamá de monedas, de criptomonedas. Y esto es importante porque ya de facto venía ocurriendo. Es un hecho que mucha gente ya venía comprando y vendiendo, pero al final sí creo que es un paso importante y necesario regular y normar, asumiendo que efectivamente estamos normando y regulando de la forma correcta y recurriendo a las mejores prácticas de otras legislaciones que ya han dado favorables resultados, ¿no? Una pregunta, ¿te parece? Yo estuve viendo, ahí hay un acápite sobre blanqueo, sobre prevención de blanqueo de capitales. Y yo me quedé así como con una pregunta en mi cabeza, porque uno de los problemas principales que se está teniendo con el tema de las criptomonedas es que se convirtieron virtualmente en la moneda, en el método de elección de la web profunda, de la web oscura, para todos estos temas relacionados con transacciones dudosas y temas de terrorismo. Entonces, eso para mí sería un tema que habría que meterle mucha cabeza, pero me parece que a nivel global no hay una solución muy clara, tomando en consideración que estas monedas no tienen un control centralizado. ¿Qué piensas tú? ¿Qué te pareció? Que estás en lo correcto. Yo creo que el enfoque tuyo, lo comparto, es ecléctico. ¿Por qué? Porque te lleva a las siguientes conclusiones. Sí, efectivamente, toda esta tecnología es relativamente reciente. Eh, Algunas de ellas no tienen ni siquiera 15 años, ¿no? 20 años a lo sumo. En primer lugar. En segundo lugar, digamos, el auge que ha adquirido, eh, tan marcado, tan abarcador, tan extenso, tan profundo, obviamente nos sitúa ante un fenómeno de una enorme trascendencia en materia digital, ¿no? Y en materia económica y financiera. Por ende, entonces, lo que es difícil establecer una regulación adecuada y balanceada que logre reconciliar digamos, ese balance que debe haber entre dejar el espacio abierto para que continúe la innovación, pero a la misma vez cerrarle el paso a esa misma innovación para que esa innovación no se traduzca en actos criminales y en actos que son perjudiciales para el interés colectivo y el bien común de la sociedad, ¿no? Estamos hablando de fraude, lavado de dinero, lo que tú has llamado la red oscura de Internet, entre otros elementos. En primer lugar. En segundo lugar, indudablemente que sí. Así como hemos citado el hecho de que estos avances tecnológicos han tenido fenomenales impactos positivos a nivel de la inclusión social, de la dinamización de las economías, del incremento en la competitividad por vía de la reducción de los costos de transacción, etcétera. También es un hecho que esta tecnología se ha prestado para incurrir en fraudes y en actos ilegales y lavado de dinero. Ahora bien, siendo muy, digamos, muy dialéctico, tendría que acotar al respecto que las monedas tradicionales también se utilizan para estos mismos fines aviesos, Claro. ¿no? Entonces, es decir, no esperemos que la criptomoneda no va a adolecer de fallas similares a las que padecen en este momento las monedas tradicionales.
En ese sentido, creo que sí, definitivamente que la regulación debe procurar controlar ese elemento, minimizar ese riesgo que representa la posibilidad de que se utilice estas tecnologías para fines criminales. Caramba, y el tema de la atracción de... A mí me parece que el tema de la atracción de inversión extranjera, esto comienza a ser más como una condición básica que un aliciente. ¿Me estoy explicando lo que te digo? Lo que creo entender es que me está diciendo que puede estimular efectivamente la inversión directa extranjera. Exactamente, pero comienza a ser como que si no lo tenemos va a pesar más en contra que otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que hay varias formas de verlo desde esa perspectiva de la inversión directa extranjera y la relación con las tecnologías de blockchain, etcétera, a mi parecer. Y por cierto, tengo que hacer una acotación y es que esto constituyó precisamente digamos, el tema fundamental del programa pasado, cuando hablamos de la necesidad de que la inversión directa extranjera en Panamá se enfocara más hacia la innovación, hacia la tecnología, y eso incluía, por supuesto, la innovación digital. Creo que es importante, digamos, las implicaciones que pueda tener sobre la inversión directa extranjera en dos aspectos. Uno, en el sentido de que mejora el ambiente de negocio en el país. Al introducir tecnologías que aumentan la competitividad en general de manera transversal en la economía, porque facilitan los costos de transacción, porque crea nuevas fuentes de financiamiento, porque crea nuevas fuentes de empleo, etcétera, y porque a la misma vez moderniza todo el proceso de transacción. En ese sentido, atrae a la inversión directa extranjera, igual que atrae a la inversión local. Es decir, ya de por sí es un factor dinamizador de la economía. Y en segundo lugar, y ya de manera más particular, creo que digamos, la ligazón, la relación que hay entre los temas es que desarrollar una política apropiada de blockchain, de fintech, en todo caso, cuando se pase la ley, cuando se presente, criptomonedas, crea efectivamente condiciones muy específicas y muy particulares para que haya empresas que puedan venir a establecerse en Panamá y incurrir en esas operaciones, empresas extranjeras, por supuesto. Entonces sí hay un elemento muy favorable a la inversión directa extranjera, a mi parecer. Igual que lo hay desde el punto de vista del impacto dinamizador que esto tendría sobre la economía por vía de la competitividad. Algo que a mí me atrajo la atención fue que en la ley se te incluyen disposiciones que le permiten a los bancos incorporar productos basados en criptomonedas en su cartera. Pero fueron disposiciones muy específicas. A mí me parece, no sé si te parece eso positivo o cuál tú crees que podría ser impacto y si no deberíamos hacer una cosa un poco más genérica para que los bancos decidan qué quieren hacer con las criptomonedas en vez de estar dándole tantas instrucciones. Le dedicaron 5 artículos a hablar de las posibles intervenciones de los bancos con productos de criptomonedas, ¿no? Para ofrecérselo a sus clientes. Sí, mi apreciación es la siguiente, Javier, y quizás no tanto del el contexto mismo del proyecto de ley, sino en forma un poco más amplia, en referencia a la utilización de criptomonedas y de fintech. Lo que está ocurriendo en la mayoría de los países es que hay muchos bancos que están liderizando el proceso de transformación. Hay muchos bancos que se están reconvirtiendo y que están abriendo divisiones y departamentos especializados en esta área, ¿no? Entonces, es curioso porque pareciera que hay un contraste entre el hecho de que, por definición, fintech representa una competencia o una alternativa a la banca tradicional, por todas las razones que ya hemos citado. La banca hoy por hoy, frente a fintech, sigue siendo, resulta un sistema relativamente arcaico, de poca innovación, muy tradicional, costoso, muy rígido, eh, y que es un elemento que fintech supera. Pero a la misma vez está ocurriendo producto de esa misma competencia y de la necesidad de los bancos de poder adecuarse a un nuevo contexto y de evolucionar, hay muchos bancos que están incurriendo en el negocio y que ellos mismos están reconvirtiéndose para adoptar estas tecnologías, ¿no? y liderizarlas. En ese sentido, yo tendría que decir, sin particularizar con respecto de los artículos,
que pudiera contener este proyecto de ley, que yo creo que sí es importante que se le dé a los bancos esa oportunidad de irse reconvirtiendo, ¿no?, en Panamá. Sobre todo porque hay estudios, y hay un estudio que puedo citar del Banco Interamericano de Desarrollo, fechado 2020, donde establece precisamente que el sistema bancario panameño, si bien sigue siendo un pilar importante de generación de empleos, de aportes al Producto Interno Bruto, etcétera, también es un sistema que ha venido, su competitividad se ha venido erosionando. Entonces yo sí creo que es importante darle a los bancos la oportunidad de que se reconviertan, pero creo que debe darse en igualdad de términos a que otros tipos de empresas también puedan hacer lo mismo, ¿no?, para que se dé esa sana competencia. Sí, porque a mí lo que a veces me preocupa cuando veo estos articulados es que yo prefiero mejor que el gobierno diga vamos por ahí y que permita que la empresa privada decida qué hace antes de estarle diciendo con tanto detalle qué hacer. No sé, puede ser ideológico, puede ser una forma de ver el negocio, pero me parece que es como la forma más adecuada de legislar. Puede No ser, to- pero al final creo que la posición que yo voy a sustentar es que de nuevo, la regulación es necesaria, Javier. Lo que se procura es, a mi parecer, dos cosas, ¿no? Que esa regulación no inhiba el progreso ni la innovación. Dos, que no resulte innecesariamente costosa cumplir. Y eso es parte del problema que está enfrentando el sector bancario en Panamá, que destina una parte importante al cumplimiento de la regulación, a las regulaciones bancarias de Basilea, entre otros factores, todo el tema del lavado de dinero. Y es de ahí la importancia de fomentar y de estimular alternativas que logren reconciliar dos objetivos: cumplir con la transparencia que se requiere en el ámbito financiero y a la misma vez hacerlo de forma sencilla, rápida y efectiva. Yo creo que esa combinación es indispensable. Entonces, yo no rechazo per se la regulación. Sí, tendría que entrar entonces al detalle de si la regulación es la correcta o no. Pero de que hay que regular, eso para mí Sin lugar a dudas. es un hecho, ¿no? Y para ir terminando, Horacio, ¿a quiénes tú ves participando en este debate? Porque esto se va a abrir y van a haber participantes, o sea, va a haber gente que va a participar tratando de aportar. ¿A quiénes tú ves que son los que van a participar más en estos debates? ¿O quién van a participar en general? Muy buena pregunta. Yo creo, sí, ya tú estás entrando un poco en la parte ya del análisis de la trayectoria política que pudiera adquirir esta iniciativa. Em, Sin duda alguna van a participar en el debate en su momento. Si el proyecto de ley pasa a primer debate, segundo debate o pasa de la comisión respectiva, donde quiera que esté, al pleno, eh, van a participar este género de nuevas empresas de innovación, de fintech que ya se han establecido en Panamá y de criptomonedas. Hay un número importante de jóvenes allá afuera muy talentosos, de, de- de- de mucho empuje, que participaron en la discusión de la ley de fintech y que probablemente van a participar en esta discusión. Igualmente, por supuesto, avisoro que van a participar de manera activa y decisiva eh, los miembros de la Asociación Bancaria Panameña, igual que de los organismos reguladores, entre otros, ¿no? Yo creo que eso van a ser, entre otros, los principales actores que van a estar presentes en esta discusión. Muy, La, muy interesante. la verdad, Horacio, es que es muy didáctico. Me he quedado escuchando como un oyente más, porque la verdad es que es un tema del que a mí me han requerido bastante. Y de hecho, incluso gente de la casa me ha requerido sobre estos temas que están muy de moda, pero yo creo que no es solamente una moda. En este caso es, digamos, que, a ver, no es como hablar de una tecnología futurística, no es hablar de 5G, es hablar de un instrumento financiero que ya está funcionando y que de repente nos tenemos que adaptar lo más rápido posible. Sin duda, sin Así duda. es, así es. Eso es. Y hemos manifestado nuestra preocupación de que en el caso específico de Panamá, pues que es una economía moderna, que es un país con una gran capacidad de exportar servicios hacia un mercado global, etcétera. Lamentablemente también de alguna forma Panamá ha sido un país con ciertas dualidades y también hemos sido en algunas ocasiones más resistente al cambio, a cambios que han tenido lugar a nivel global se adoptan en Panamá con algún rezago, ¿no? El caso de la apertura de la OMC, entre otros factores, el caso de la adhesión a otros acuerdos de libre comercio,
En fin, Panamá ha sido un poco más lento en adoptar a veces esos cambios. Ojalá que en esta oportunidad no incurramos en el mismo error y aceptemos como un hecho que entre antes entendamos el cambio, entre antes lo aceptemos y entre antes lo capitalicemos, en esas mismas probabilidades podemos nosotros salir de la coyuntura en la que estamos y de generar las condiciones necesarias para una economía estructuralmente más robusta, más sólida, que garantice un crecimiento más sostenible y una mayor inclusión social. La verdad que excelente, Horacio. Muy bien. No, y la verdad que han sido muy llanos ustedes en esta conversación, ¿no? Así Así es. que, y lo importante es ser breve. Así que yo creo que Bueno, vamos a dejarlo hasta acá, don cómo no. Horacio Estriví, porque van a quedar muchas preguntas y seguramente en la semana te las voy a ir pasando para que las podamos dilucidar. Es tu caso, don Horacio Estriví, el caso de ingeniero Javier Castillo. Así que muchísimas gracias a ambos. Y nada, nos hablamos el próximo viernes en Mirador Económico con el licenciado, el economista Horacio Estriví, en compañía del ingeniero Javier Castillo, aquí por Radio Ancon 92.1 FM. Un abrazo grande y cuídense Gracias. mucho. Hasta luego. Feliz viernes. Saludos. Hasta luego.